¿Empezamos? Las 7:30 era. Venga, es que luego hay tarea también, ¿eh? Bueno, pues vamos a dar comienzo entonces al pleno ordinario de enero con el siguiente orden del día. Primero, aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión celebrada el 19 de noviembre del 2018. ¿Se aprueba el acta? ¿Votos a favor? Segundo punto, dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía en el periodo comprendido entre el 15 de noviembre del 2018 al 14 de enero del 2019. Se adjuntan las copias de los números 44 al 48 del 2018 y el número 1 del 2019. ¿Algo que decir sobre los decretos? Yo no sé, los he mirado. Aquí están. Pues nada, se da la cuenta y punto. Vamos al tercer punto, que es aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2019. Bueno, tras la publicación en el Boletín Oficial de Vizcaya de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2019, con fecha 23 de noviembre, en su fase inicial, se recibe en el Consistorio Municipal, por un lado, con fecha 18 de diciembre y número de registro de entrada 10.507, sugerencia a la ordenanza reguladora de las tasas por la prestación de servicios públicos y la realización de actividades administrativas, epígrafe G. Tras la Comisión de Hacienda celebrada el 10 de enero, con dictamen favorable, acuerda proponer al Pleno la siguiente adopción. Primero, resolver expresamente la sugerencia planteada con fecha arriba señalada, desestimando la misma por existir ya una tarifa específica dirigida a familias numerosas. Y segundo, aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de las tasas para la prestación de servicios públicos y la realización de actividades administrativas, epígrafe G. Asimismo, con fecha 19 de diciembre se registra con número 10.552, sugerencia a la ordenanza reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, epígrafe D. Con fecha del 10 de enero, tras la celebración de la Comisión de Hacienda y con dictamen favorable, se propone al Pleno la adopción siguiente pleno. De acuerdo. Primero, desestimar la sugerencia toda vez que la modificación que ahora se dictamina favorablemente ya incorpora y da respuesta a la sugerencia planteada. Y segundo, aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, epígrafe D. ¿Se aprueba el acuerdo? ¿Votos a favor? Yo un segundo. Esto es lo que hablamos el otro día, que habían solicitado para una familia monoparental. Vale, pero yo creo, si no me equivoco, cuando estás leyendo la aprobación definitiva, pones familias numerosas, pero no tiene nada que ver con las familias numerosas, ¿no? Eran familias, sin más. Hay una bonificación para familias numerosas. Sí, pero entonces, quiero decir que era Ella se acoge a la de familia. A la de familia, o sea, la modificación no era para familias numerosas, no, era para familias, nada más. Sí. Yo creo que sí, que está puesto todo el rato en familias numerosas. Puede ser una rata mía, sí, puede ser una rata mía, lo he hecho yo. Yo creo que es el bono de familias. No, yo creo que hay una bonificación para familias numerosas, ¿eh? Yo entendí que sí. Sí, yo creo que hay una bonificación. Sí, sí, no digo que sí. A esa no se puede acoger. No, pero esa no es. Sí. Claro, esa no es la que ella pretendía modificar. Claro, ella pretende todo lo contrario. Eso es. Por monoparental, eso tenga una es. bonificación. Es ya, específica. Por ser familia, independientemente de que sea monoparental o no, o numerosa, tiene una bonificación. Eso es, entonces simplemente la cuestión es que es tarifa específica para familias. A familias. Eso es. Sin más. Eso es. Eso es lo que hay que quitar. La de numerosas. Eso es. Bien, vale. Vale, pues ¿votos a favor de esta aprobación? Bueno, pues aprobado por unanimidad. Vale, quinto punto, aprobación si procede de la adjudicación del contrato de servicio de recogida y custodia de animales. El cuarto. Ay, perdón, sí, que me he colado uno ya. Cuarto punto, aprobación inicial si procede del plan especial de la ikastetxea Ekinpulen en Gorliz.
Bueno, esto es esta, vale. Bueno, os acordáis que desde Hizkuntza, desde Educación de Gobierno Vasco, sugirieron la posibilidad de hacer la tercera línea y tal. Bueno, para eso era necesario la ampliación de 3 aulas más en Ikastola. Cuando quisieron hacerlo, bueno, hacía falta hacer un plan especial para que se ampliara la edificabilidad de la parcela porque estaba agotada. Pero bueno, como es una necesidad imperiosa la de la ampliación de las aulas, pues se hizo ese plan especial por parte del Gobierno vasco. Hemos tardado un poquito, pero bueno, aquí ya se da el visto bueno a todo el expediente y entonces, bueno, pues se aprueba inicialmente, porque esto tiene que pasar a publicación, si no me equivoco. Sí, pues pero vamos, que entonces eso es. Notificación de una propiedad y disposición pública en el BOC. Eso es, entonces bueno. Aupayón. Que vamos, que ya sabemos de qué se trata. Entonces, si podemos aprobar ya, si procede este plan especial para la ampliación de la Ikastetxea, o alguna pregunta que queráis hacer. Nada, está todo hablado en comisión, por lo tanto, votos a favor de la aprobación inicial. Pues queda aprobado por unanimidad. Cuarto punto. Vale, quinto punto, aprobación si procede de la adjudicación del contrato de servicio de recogida y custodia de animales, perros y gatos en el municipio de Gorliz. A ver, con respecto a esto, y antes de pasar a la votación, porque sé que Bildu quiere tomar la palabra, porque hablamos el otro día sobre esta adjudicación, creo que yo, Bildu Gaby concretamente en la Junta de Gobierno pasada, comentó que detrás de esta empresa, que parece ser que le han llegado rumores, dimes y diretes, y bueno, no sé si constatado realmente que detrás de esta empresa está una empresa que debe de estar, o un señor que antes se dedicaba a la recogida de animales, también tenía una empresa, y que parece ser que está denunciado por maltrato animal, etcétera, etcétera. Eso es algo que nosotros, bueno, John hizo la consulta a la Mancomunidad. Desde la Mancomunidad dicen que ellos, en el procedimiento que se inició con los pliegos, en el concurso abierto, la única empresa que se ha presentado es esta. O sea, no ha habido posibilidad de adjudicar a otra empresa. Con lo cual, no tenemos más remedio que, si inicias un proceso, bueno, pues adjudicar, ¿no? ¿Qué pasa? Que además tampoco tenemos ningún dato que apunte a que sea ese señor el que está detrás de esta empresa. Con lo cual no podemos hacer más. Creo que no tenían... John, cuéntame un poco lo que te contó el secretario. Bueno, yo a raíz del comentario de Gaby pensé que quizás sería buena idea. Tengo cierto trato con el secretario de la Manco, Pablo, lo conozco bastante. Digo, pues no me cuesta nada llamarle, y le llamé un poquito porque, hombre, pues ha salido del comentario. Entonces lo que me dijo Pablo, hombre, era de esperar en primer término que ellos formalmente no les constaba nada de lo que se había dicho, aunque ya Gaby había advertido que no se trata de un tema formal, sino que Gaby lo que estaba poniendo, si yo no me equivoco, Gaby lo que estaba diciendo es precisamente que se estaba utilizando como tapadera de alguna forma una empresa, pero que lo que había de fondo es lo que había. Lógicamente, claro, el secretario de la Manco corroboró que formalmente no había nada, pero sí corroboró un dato que yo creo que es importante, que es que la única licitadora que se había presentado al concurso era una. Entonces, el tema es importante porque la ley de contratos sí que dispone que cuando se presenta una única empresa licitadora no se puede dejar la licitación vacante, incluso aunque se tengan sospechas. Otra cosa es que tenga la certeza absoluta de la comisión de un ilícito, ¿no? Pero en este caso incluso hubiera sido imposible porque ya se había presentado uno y no se puede dejar vacante. Entonces es un poco la información que a mí me trasladó Pablo, el secretario de la Manco, que yo creo que a Gaby también se lo dije y a la alcaldesa también. Bueno, y nosotros en esta historia nos ha llegado de varias personas, nos ha llegado de otros ayuntamientos, bueno, de concejales de nuestro grupo. De hecho, pues bueno, estamos teniendo conversaciones sobre este tema entre distintos municipios, y lo que sí tenemos es una certeza, es que lo que estamos viendo aquí a veces, que los pliegos que se presentan, muchas veces las empresas que se presentan son mínimas, y en la Mancomunidad, yo también, pues justo en la última comisión que he estado de Igualdad, pues también tenían dudas de que se presentasen, porque muchas veces las cantidades que se ofertan en los pliegos son bajas,
y aquellas empresas que dan un servicio de calidad no se presentan. Entonces, en este caso, o sea, yo uniendo, nos podemos encontrar que sí, se ha presentado, hay empresas que puedan dar ese servicio con calidad, por concejales de nuestro grupo, de otros municipios. Hay empresas que no se han presentado, pues porque a los precios que se han presentado, pues no se puede dar un servicio de calidad. Entonces se presenta que en otro tipo de licitaciones ha ido siempre a la baja. Si está realmente detrás este señor que está denunciado, a nosotros la información. Entonces lo que no sabemos, sí, claro, si la mancomunidad hace los pliegos, hace la licitación, se resuelve simplemente y cumplen todo, pues tanto los requisitos técnicos como todo este tipo de requisitos, y es una obligación, pero no sabemos si alguien realmente ha ido a ver las instalaciones y el servicio que da esta empresa. No tenemos constancia. Entonces, realmente nosotros, pues sí nos gustaría. Es un servicio mancomunado, pero en la responsabilidad que nos toca desde el Ayuntamiento de Gorliz, pues sí nos gustaría, nosotros desde luego no vamos a aprobar sin saber que realmente, habiendo llegado la información que nos ha llegado, que puede ser verdad o no, para asegurarnos, nos gustaría ver esa empresa, girar una visita y realmente ver si claro. Una cosa es visitarla de improviso y otra cosa es avisar. No sé cómo habría que. Bueno, entonces es la. A ver, yo lo. Ay, Parca, tú. No, sí, solamente quería saber si cuando dices denunciado es que está denunciado. No, esta empresa no. Oficialmente o está. La persona que se dice que ha tenido varias empresas y que continúa. Pero esa persona está denunciada en el juzgado. Sí, creo que sí. O sea, no está denunciado, por decir. Pero no, es que a nosotros no nos consta que esté detrás de esta empresa, son rumores, pero no consta en ningún caso. La persona. Solo tienes que poner su nombre y apellidos en internet y ves todo el tipo de denuncias, el tipo de algunas. Está denunciada en algún caso, creo que ha estado condenado en el tema. Pero claro, lo que no sabemos si. O sea, a nosotros lo que nos llega es que, claro, porque no viene con el nombre de la empresa que él gestionaba, sino que esta es una nueva, porque la información que nos ha llegado es que en su historial ha ido creando nuevas empresas. Cuando una empresa ha sido denunciada, ha sido tal y ha dejado de ser operativa, ha creado una nueva empresa y se ha presentado. Durante un tiempo el funcionamiento era Eurocan, que es la empresa que figura ahora, es las instalaciones de Baracaldo, se llamaban Eurocan, y a esas instalaciones acudía una empresa que se llamaba Iror, que es la que ha dado servicio en algunos ayuntamientos. Cuando lo han denegado todo, pues ahora se llama Eurocan, esa empresa. O sea, bueno, es un funcionamiento en cadena. Yo entiendo pues que legalmente pues no se puede hacer nada. Lo que sí plantearía eso es como ayuntamiento una vigilancia. Eso te iba a decir. A ver, una vigilancia porque, bueno, pues esta hora recopilando las informaciones que nos pasaron anteriormente, pues esta persona ha tenido denuncias recogidas de firmas por maltrato animal y todas estas cosas. En principio, un poco, pues eso, no se puede decir que no al contrato. El error está igual en haber puesto un precio tan bajo, pero bueno, ya está hecho. Yo lo de precio tan bajo es lo que no sé. Nosotros se supone que. Mi cosecha. Eso es. Asistiendo a las comisiones, pues bueno, viendo lo que me está pasando en la comisión de euskera, que llevo 7 técnicos. Sí, pero no es lo mismo. El servicio, pues yo no sé si es la única empresa que se dedica a esto. No tienes por qué extrapolarlo. Vale, no, pero bueno, que al cuando servicio, asisto a otra comisión de la mancomunidad y me dice, es que. Pues de momento no se ha presentado nadie, porque es que, claro. Pues, ya, pero bueno, pues a ver. Entonces, eso ya ha sido de mi cosecha. En principio, pero... y por no extendernos, yo creo que el precio. Hay un grupo de gente trabajando y se ha trabajado con cada uno de los ayuntamientos y con cada una de las casas de los ayuntamientos que estaban pagando y no se ha tirado el precio. Siempre iba a salir más barato de lo que se estaba pagando. ¿Por qué? Porque se iba a hacer el servicio a 7 municipios. De esos 7 municipios. Es el único que no está adscrito a este servicio, si no me equivoco, que es Sopela, porque Sopela tenía un contrato en vigor, Sopela, que tiene un contrato todavía en vigor y no puede rescindir, pero que luego, con el tiempo, se unirá al servicio de mancomunado, lógicamente.
Entonces, ninguno de los municipios nos ha comentado nada de esto. Ahora, yo, visto que existe esa posibilidad y ese rumor de que efectivamente pueda estar detrás esta persona que está haciendo esas cosas, estaremos encima. Y yo lo trasladaré a la Mancomunidad y hablaré con las chicas de Agenda, que son creo que las que han estado preparando todo este tema, para que estén encima del tema y se vea si esto es así. Y tendremos especial cuidado el tiempo que nos quede, pero efectivamente no podemos, por un rumor o por algo que parece, no votar a favor de la adhesión a esto que ha llevado tanto tiempo conseguir. Y lo del precio creo que está más que mirado. No creo que se haya tirado el precio, sinceramente. No, bueno, ahí ha sido un poco mi cosecha. Sí, sí. Cómo lo ha argumentado, porque también he dicho que a veces aquí, lo estamos viendo aquí, sí, sí, que hay unas cantidades y se presenta solo uno, se presentan. Sí, pero vamos, y a veces se queda desierto y lo hemos solucionado. Pero creo que en el tema de recogida de perros, etcétera, etcétera, hay más empresas y me llama la atención que solo se haya presentado una. Y vernos abocados, y luego lo que no sé es, una cosa es que de forma física se haya inspeccionado esas instalaciones, si realmente... Porque en el papel, como decimos cuando estamos haciendo una obra o proyectas algo, el plano lo admite todo, pero luego la realidad es otra, ¿no? Bueno, pues entonces lo dejamos así, hay que pasar a votación. Así que... ¿Votos a favor de la aprobación definitiva? De si procede la adjudicación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobado entonces. Vale. Sexto punto, aprobación si procede de designación de mesa de contratación permanente. Bueno, como también sabéis, cada mesa de contratación, antes os llamábamos, bueno, después, antes de que cambiase la ley, llamábamos a todos para designar el miembro que venía a la mesa de contratación. Ahora la ley ha cambiado, entonces hay una serie de gente que tiene que estar y un porcentaje de políticos y de funcionarios, con lo cual lo que se pretende es tener una mesa de contratación permanente para no tener que estar convocando y nombrando constantemente a distintos miembros cuando realmente van a ser siempre los mismos, ¿no? No obstante, esta mesa de contratación, y como siempre he dicho, independientemente de que se tengan los vocales que determina la ley, siempre va a estar invitado un vocal de los partidos, de los otros partidos, sin voz, o sea, con voz pero sin voto, O sea, siempre vais a estar presentes uno o dos o los que os dé la gana, vamos, en ese aspecto no hay problema, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues con esto ahorramos y agilizamos un poco el trámite. ¿Votos a favor de la aprobación? Pues queda aprobado por unanimidad. Séptimo punto, resolución del recurso de reposición interpuesto por don Garicoich Gorostiaga Larrea. Coldo. Bien, bueno, ya sabéis que el recurso que puso el bibliotecario para que se le reconozca la retroactividad del complemento de destino que aprobamos en el anterior pleno, no, en el pleno de... Bueno, no me acuerdo la fecha. Y, bueno, tenemos el estudio jurídico diciendo que sí, que hay que estimar positivamente la reclamación relativa a la retroactividad del complemento de destino del puesto de técnico de biblioteca a 1 de enero de 2017. Y sin más, ¿votos a favor? Se ha aprobado el punto por unanimidad, entonces. Vale, octavo punto, aprobación si procede del sexto plan para la normalización del uso del euskera en el Ayuntamiento de Gorliz. Beno, komisioan ikusi genuena, lo que vimos en comisión, geunden planarekin prorrogatuta, estábamos con el plan prorrogado, historia hau planenak hasi zen 2004an, eta 2004atik egin dena planetan izan da, ia gutxi gorabehera plana ia bera da, aldatzen direna dira indizeak,
El plan, desde el 2004, más que nada en sus objetivos, viene a ser el mismo. Lo que cambian son los índices que han ido variando durante estos años. Une honetan, gainera, ia urtero, plana azaldu genuen bezala komisioan, baita euskeraren partidan etortzen diren edo etortzen diren diru laguntza batzuk, etortzen dira udaletzeak zera plana baldin ez badu, diru laguntza horiek ez datoz. Orduan, badu bi helburu, bata diru laguntza jasotzeak eta bestea baditu erabilera handiagotzea. Eso es, el plan en principio cumple dos objetivos. Uno es el poder acceder a las ayudas que teniendo un plan, o sea, un objetivo burocrático que es teniendo el plan, Diputación da unas ayudas dentro de que son para programas para la ampliación del uso del euskera, y el otro objetivo es utilitario, es promover el euskera sobre todo en la administración, ¿no? Orain onartzeke dagoen plana, izango da 2022ko abenduaren 31 arte. El plan que se propone para aprobar va a ser hasta el 31 de diciembre del 2022, tal como explicamos en la Comisión de Euskera. Entonces, pasamos a votación. Se aprueba el plan. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado por unanimidad. El 9º punto, aprobación inicial si procede del presupuesto municipal para el ejercicio 2019. Bueno, proyecto del presupuesto para el ejercicio 2019 que presentamos hoy en el seno de este pleno para proceder a su aprobación inicial con dictamen favorable en las comisiones celebradas previas al día de hoy con fecha 4 y 18 de diciembre. Presupuesto sometido a debate, analizado con detalle previamente e incorporando todas las propuestas que desde las diferentes áreas han sido recibidas. Presupuesto municipal que desprende el informe económico-financiero, así como a la vista de la memoria suscrito al efecto, se comprueba la nivelación presupuestaria, el equilibrio existente entre ingresos y gastos, cumpliendo con el objetivo de estabilidad presupuestaria, no presentando déficit inicial. Dentro del objetivo general, se pretende orientar los recursos corrientes hacia la inversión para mejorar y crear infraestructuras, para mejorar así el bienestar de los y las administrados o administradas. Presupuesto que asciende a la cantidad de 7.997.875 euros, suponiendo un 13,26, un incremento del 13,26 respecto al ejercicio anterior, equivalente a 1.060.916,45. En cuanto a la evaluación de los ingresos, en lo que hace referencia a los capítulos 1 y 2, aumenta el ingreso en un 8,57 del impuesto en vehículo tracción mecánica, aumenta en un 7,98 el ingreso relativo al impuesto de bienes inmuebles, el IBI, aumenta en el capítulo 1 impuestos directos relacionado con el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, disminuye asimismo en el 17,20 en el impuesto de actividades económicas, y en cuanto a los impuestos indirectos que afectan al capítulo 2, disminuye en un 16% el ingreso por impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Capítulo 3, relativo a las tasas y otros ingresos, no supone variación, pero hay una modificación en un aumento de 13.000 euros en ingresos procedentes de cursos y actividades relacionados con cultura y deportes, y una disminución en un 10,61 de los ingresos procedentes de la partida destinadas al cobro e instalación de puestos, barracas y rodajes cinematográficos. Capítulo 4, representando un 51,90% del mismo, destacamos el aumento del 8,18 de los ingresos por parte de Udalkutxa, a través de transferencias corrientes, siendo esta nuestra fuente de financiación más importante. Capítulo 5, en el marco relativo a los ingresos patrimoniales, suponiendo un 2,84% del presupuesto municipal, este aumenta en la cantidad de 217.125.000 euros, ingreso proveniente de la concesión del sistema regulatorio
del aparcamiento en la época estival. En el capítulo 7, en el marco de las transferencias de capital, se prevé recaudar la cantidad de 165.710, proveniente de subvenciones por obras tanto en la Ikastetxea, por infraestructuras y a través del EVE por inversión en alumbrado público. En cuanto al capítulo 8 relativo a los activos financieros, dicha partida aporta la misma cantidad que el ejercicio anterior. En cuanto a la evaluación de los gastos, en el capítulo 1 relativo a los gastos de personal, este arroja la cantidad global de 2.690.631,85 euros, suponiendo un 33,64% del presupuesto. El ascenso respecto al presupuesto inicial del pasado ejercicio viene dado por el incremento estimado del 2,25% respecto a los salarios definitivos del pasado año, que a su vez han sido actualizados a lo largo del 2018. En el capítulo 2 relativo al gasto corriente, este asciende a la cantidad de 3.263.456,82, supone un incremento del 10,96 respecto al ejercicio anterior. Este incremento tiene que ver con el nuevo pliego de servicios de residuos sólidos aprobados en pleno, partida 1621-22701, que pasa de la cantidad de 140.182 euros a 249.168 euros. Capítulo 4, destinado a las transferencias corrientes, sin variación respecto al 2018. Y capítulo 6, en cuanto a las inversiones reales, tenemos un importe global de 1.565.422,43 euros. Aumento respecto al ejercicio anterior en un 69,36%, suponiendo los créditos presupuestarios para inversiones reales el 19,57% de total del presupuesto. En este capítulo se destacan inversiones como la segunda fase del cambio de ventanas en la Ikastetxea, el proyecto de mejora de los vestuarios en el centro educativo, así como mejoras en materia lumínica. Dentro de los proyectos de urbanización destacamos la obra de la calle Triviño, así como la habilitación de las escaleras en Talaya Bidea, recogidas en el mapa de accesibilidad del municipio, por un valor aproximado de 185.000 euros, de los cuales se prevé la subvención a recibir del 75% por parte del Gobierno vasco. En cuanto a las inversiones deportivas, con una cantidad de 519.724,03, destacamos la reposición del césped del campo de fútbol, con una estimación de unos 300.000 euros, adecuación de las pistas de tenis y las obras necesarias en cuanto a las canalizaciones relativas a la obra civil del pabellón cubierto. Cabe reseñar que este presupuesto recoge también partidas para las obras a realizar en la primera planta del Ayuntamiento, partida para el acondicionamiento en centros culturales, destacando la mejora en la climatización y sonoridad en el edificio Sortuchena, por importe de 30.000 euros. La partida 241 destinaremos 11.000 euros para el fomento del empleo, consignación de 6.703 euros para la mejora del sistema del sonido exterior, dotación de 131.285 euros para la obra que deberá sufragar el Ayuntamiento, al objeto de que Iberdrola pueda eliminar la actual torre existente en Munguía de Bidea, así como la sustitución del cuadro eléctrico en la rotonda del Barco. Destacar en este presupuesto también la partida de 92.600 euros destinada a las actividades para la promoción del euskera, así como la consignación de 27.400 euros en la partida 432.22.616 relativa a la dinamización turística. En materia de igualdad, la partida estará dotada de 14.500 euros. En cuanto a la partida 230 relativa al gasto social, se mantiene la cantidad destinada en el ejercicio anterior y con ello poder cubrir las necesidades de las personas más desfavorecidas y con menores recursos económicos. Tenemos que trasladar también las partidas que se volcarán en el presupuesto definitivo, que no tenía cabida en el presupuesto inicial, que son partidas que pasarán con cargo a remanente de tesorería aprobadas a través de modificaciones de crédito, como es la construcción del pabellón cubierto, que ya está aprobado y adjudicado,
la puesta en marcha de la figura del orientador dentro del programa Osasun Sarea, donde se ha consignado crédito con cargo al 2018, y también la apertura de la calle Larraganena, que tenemos crédito con presupuesto del 2018. Se volcarán en el presupuesto definitivo. ¿Alguna pregunta? Si os parece, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Nos queda aprobado por unanimidad. Luego a preguntas, punto número 10. ¿Algún ruego, alguna preguntita? Bueno, pues se da por finalizada la sesión del pleno de hoy, ¿vale?